Hola, ¿cómo están? Pues una lección más del grupo de casa. Antes de comenzar, sí quisiera hacer una breve oración para que todo lo que digamos en esta lección realmente tenga fruto en su corazón. Señor, te damos gracias en esta tarde porque sabemos que tú eres bueno, Padre, y tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Padre, que todo obstáculo que el enemigo quiera traer ahorita en estos momentos, Señor, sea cancelado en el nombre de Jesús y que esta palabra, Señor, esta palabra de permanecer en ti en todo momento de angustia, Señor, sea de gran impacto en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Padre, para ti todo el honor y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a continuar con la serie Jesús, la vida más grande de todas. Y el tema de hoy es permanecer en Cristo en tiempos de angustia. Y bueno, este tema, esta lección, me hacía mucho reflexionar de las pláticas del domingo que hemos tenido con nuestro pastor. Y precisamente el pastor mencionaba en el domingo en el servicio y decía, la presencia de Dios viene con la comunión y compromiso. ¿Sí? Y bueno, de eso vamos a ir tratando y lo más importante es reconocer que la comunión con Dios nos lleva a descansar en su palabra, ¿sí? Y de una manera sobrenatural Él va a actuar, ¿sí? La vida de Jesús, sus discípulos vivían muchos momentos de angustia, porque cada vez que visitaban la ciudad santa de Judea, había mucha tensión, porque pues había autoridades que querían pues totalmente exhibirlo, ¿verdad? Eso ya estaba escrito, querían derrotarlo, apedrearlo, pero los discípulos ya sabían todo esto y vivían muchos momentos de angustia, y el temor de los discípulos no era infundado, sino que realmente en las últimas veces había una gran multitud que quiso apedrearlo. Y para esto para esto nos vamos a ir a la palabra en Juan 11, versículos 46 al 50, nos vamos a ir para allá para que lo leamos. Nos dice Juan 11, del 46 al 50. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. A partir de ese momento comenzó el plan para matar a Jesús, pero hubo otro tiempo cuando se celebró la Pascua, en donde Jesús, ¿verdad?, decidió llegar en burro, ¿sí? No solo como símbolo de paz, sino como reverencia a la profecía mesiánica de Zacarías. Y nos vamos a ir a Zacarías 9, 9, 10, capítulo 9, 9, 10, aquí dice, y Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, 9, 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá justo a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un ponillo, hijo de asno. Bueno, aquí el Señor, ¿verdad?, Jesús tuvo esa iniciativa de ir, porque por cientos de años los judíos habían recitado, ¿sí? Y esto es algo en donde yo meditaba y yo decía, toda palabra que está escrita, o sea,
tiene un propósito. Toda palabra que está escrita aquí en la Biblia, tiene un propósito. Y por cientos de años los judíos habían recitado también lo que dice el Salmo 118. Nos vamos al Salmo 118, versículo 22 al 27. Y yo quiero que tú aquí veas cómo hay esa alabanza. Los vamos al 118, 22 al 27. Dice así: me castigo gravemente, mas no me entrego a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y bueno, aquí, en esta ocasión fue a reclamar Jesús su autoridad, ¿verdad? Como un hombre humilde que buscaba esa revelación de lo que le estaba diciendo el Padre Celestial. Y bueno, cuando avanzaba su ministerio de Jesús, si ustedes pudieron detectar, había una situación de angustia, ¿verdad? Había una situación de opresión, había muchas situaciones en donde a él lo hubieran podido, ¿verdad?, irse por otro camino o definitivamente no seguir con el propósito de Dios. Pero él siguió confiando en lo que le decía su padre, porque algo que él nos enseñó desde que vino a esta tierra y decía los mensajes: ven a mí, sígueme, permanece en mí. Él utilizaba estos mensajes en ese momento que él estaba en esa situación, ¿verdad? Y era algo que era totalmente impresionante. Yo la verdad, o sea, a veces digo, bueno, me imagino, ¿verdad?, estando en esa situación y cómo, ¿verdad?, los discípulos tenían que tener totalmente confianza en lo que decía él y lo que decía, lo que salía de su boca, ¿verdad? Porque aquí dice, y es algo que vamos a retomar más adelante, decía en San Juan, en el Evangelio de Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿sí? Y bueno, aquí había una amenaza muy fuerte, porque sabía Jesús que iba a ser azotado, ¿verdad? Sabía que venía un tiempo muy difícil, pero lo que él tenía en su corazón era lo que le había dado Dios. Y quiero algo que reflexiones. La relación de una persona con Cristo es de tal naturaleza que Dios trata a esa persona de la misma manera que trataría a Jesús. Dios, por medio de la palabra, por medio de la Biblia, nos está dando dirección. A ti que estás viviendo en un momento de angustia, a ti que tal vez tienes un enfermo de COVID, a ti que tal vez no te está yendo económicamente bien, a ti que tus hijos están en una etapa de rebeldía, a ti que a veces quisieras que tus hijos se acercaran a Dios y no ves, ¿verdad?, ese acercamiento. Son momentos de angustia. Pero ¿qué nos dice Dios por medio de su palabra? Tenemos que buscarla, tenemos que meditarla, y estar en Cristo o sea, si tú estás en Cristo, estás en esa relación correcta con el Padre Celestial. Dice Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Y más adelante, ¿verdad?, Pablo señala en Gálatas lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu
nos vamos a ir a Gálatas, porque yo sé que ustedes pues ya lo conocen, pero de todas maneras vamos a ir para que aquellas personas que nos están viendo por primera vez y tengan interés en conocer el fruto del Espíritu, vamos a ver acerca de la importancia de tenerlos en nuestro corazón. Nos vamos a Gálatas. Nos vamos al capítulo 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiso decir con el fruto? Sí, el fruto del Espíritu Santo a ti te va a proporcionar una identidad. ¿Sí? Un ejemplo muy simple, un ejemplo de un árbol de manzanas. ¿Cuál va a ser el fruto? Con el árbol de manzanas, pues manzanas, ¿verdad? Un árbol o un fruto de peras, ¿cuál va a ser el fruto? Pues peras. Eso es un ejemplo que nosotros ya sabemos. Y también sabemos que una planta fuerte y vibrante, ¿verdad? Llena de vigorosidad, disculpen por mi trabalengua, va a tener un fruto, ¿verdad?, abundante y delicioso. Eso es lo que nos sucede a nosotros como cristianos, que muchas veces llegamos a tal momento de angustia, ¿verdad? Llegamos a tal momento de desesperación, que en vez de acercarnos a lo que dice la Biblia, ¿verdad?, estamos quejándonos, estamos llorando, estamos sufriendo. Pero hoy te digo a ti que con esta enseñanza hay ciertos procesos en donde tu oración sí es escuchada, pero también todo va a depender de la comunión que tú tengas con Dios, de la comunión que tú tengas en todo momento, ¿verdad? También con el Espíritu Santo. Y algo que me quedaba muy grabado en una de las enseñanzas de nuestro pastor, que decía, el ser cristiano es un estilo de vida. Y sí, es un estilo de vida muy diferente. ¿Por qué? Porque tú ya no te vas a desesperar en la carne, ¿sí? Ya no te vas sino vas a buscar la dirección en Dios. Y eso es algo que en ti tiene que quedar guardado en tu corazón, ¿sí? Y definitivamente el tener fe es algo maravilloso, pero el tener confianza en Dios es todavía más maravilloso para tu vida. Bueno, ahora te voy a pedir que me acompañes nuevamente al Evangelio de Juan, Juan 15, 4, 5. Nos vamos a leer, y es algo que la verdad, esta enseñanza, o sea, cada enseñanza de Dios es tan maravillosa y te enseña a ver las cosas de manera tan diferente del amor que tiene hacia sus hijos. Y dice aquí, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Tenemos que permanecer en Jesús, ¿sí? Tenemos que permanecer en la confianza completamente en Dios, ¿sí? Y si tú en algún momento dado, por toda esta situación, la has perdido, acércate a tu líder, acércate al pastor. Algo que nos decía el pastor, y realmente se los digo sinceramente, y familia de Expectativa 320, es no querer solucionar tus problemas por ti solo, sino tienes que buscar la dirección de Dios en todo momento. Y decía, ¿verdad? Si permanece unida a la vid, recibirás savia nutritiva, esa alimentación que necesitamos. Y esa alimentación también, vuelvo a comentar, esa alimentación la puedes dar por medio de la comunión con Dios, contestando tu devocional, ¿sí? Que no sea una carga más en tu vida, sino es esa intimidad que tú vas a tener con Dios, en donde Él te va a dar esa dirección. Y bueno, Jesús absorbió la enseñanza de la palabra de Dios,
vivir o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Vivir sin una vida pegado a lo que dice la palabra es como ir construyendo una casa con madera húmeda o frágil, o dependiendo cómo tú la quieras construir, ¿verdad? Yo te estoy dando el ejemplo de la madera. Y en cualquier momento, si la empiezas a construir con madera ya vieja, ¿verdad? Polillada, en un momento dado, ¿verdad? Se puede caer. Sí, así que tienes que estar buscando a Dios en todo momento. Y bueno, y nos volvemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, del 7 al 8, decía, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esas son las cualidades de Cristo, ¿sí? Es ser transformado desde dentro. Yo no soy la misma mujer que de hace algunos años antes de llegar a Cristo. El Señor me ha transformado, o sea, y yo lo sé, yo lo siento. O sea, lo siento en mi corazón, cómo mi vida se ha transformado, cómo todas las situaciones en un momento de angustia me llevan a buscar a Dios, me llevan a buscar al Padre, me llevan, lo que decía nuestro pastor ayer, ¿verdad? Me llevan a ser humilde y en aceptar que yo no puedo hacer las cosas por mí misma, que necesito la dirección de Dios, ¿sí? Entonces, es cuando el corazón del creyente comienza a latir. Y no te voy a decir, ¿verdad?, que soy perfecta, tengo muchísimos errores, pero yo sé que Dios me ha transformado. Y bueno, hay 4 resultados que son maravillosos cuando tú llevas una vida en comunión con Dios. Y retomamos el tema, decir, permanecer en Cristo en tiempos de angustia, ¿sí? ¿Y qué va a suceder permanecer en Cristo en momentos de angustia? Tus oraciones van a ser respondidas. ¿Por qué? Porque Jesús recibía todo, ¿verdad? Todo cuando le pedía dirección al Padre, ¿sí? Y lo más importante, que Él tenía una comunicación y sus pensamientos estaban ligados a los del Padre, ¿sí? Por eso sus oraciones fueron respondidas. Número 2, Dios es glorificado cuando tú obedeces sus mandamientos, ¿sí? Porque el Señor se deleita en ese carácter tuyo. Y era lo que nos decía ayer el pastor. ¿Qué tan humilde eres tú? ¿Qué tan humilde eres en esa intimidad con Dios? ¿Sí? Punto número 3. Se suscita el amor. No temas la ausencia de lucha o esfuerzo. Dios está contigo. Y nos vamos aquí rapidito a Primera de Juan, a Primera de Juan 4:8 decía, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? En Dios tu vida es transformada, ¿sí? En Dios, de una manera u otra, vas demostrando el amor que Dios tiene contigo y de una manera sobrenatural se lo demuestras a los demás. Ese es el amor de Dios. Y bueno, y por último, habrá sobreabundancia de gozo. Y bueno, el gozo no nada más es una carcajada, sino el gozo es tener una sonrisa en donde a pesar de la situación, ¿verdad? Cristo permanece en ti y esa sonrisa jamás la vas a experimentar antes. Así que si algún día vas por la calle y te dicen, ¿de qué te ríes? No es tanto de que te rías, de que te estás riendo, si tú puedes decir, gracias Señor porque tu presencia está conmigo. Y bueno, es una enseñanza maravillosa,
sí les pido que vuelvan a leer cada versículo que fue maravilloso, cada promesa de esta enseñanza va a tener un impacto en tu vida, yo lo sé porque es una dirección que estamos teniendo, Iglesia Expectativa 320, y espero, ¿verdad?, que pronto puedan tener un testimonio de esas oraciones que le han hecho a nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga. Bueno, pues buenas noches. Fue una bendición haber estado con ustedes. Hasta pronto.